Para disfrutar de esta y otras producciones, síguenos en todas las plataformas de Futuro San Luis. Hola, ¿qué tal amigos de Frente a Frente? Un gusto saludarles. Mi nombre es Raquel Pérez Mendoza y hoy tengo el gran gusto de saludar a alguien que muy probablemente entró a su casa y ha estado constantemente informándole de todo el mundo de los deportes. Me refiero a Rodrigo Martínez. Ustedes obviamente lo recuerdan y lo tienen muy presente comentándonos los partidos del Atlético, los encuentros que se hacen aquí en San Luis Potosí. Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Raquel? Muchas gracias por la invitación. Gracias de verdad. Contentos. Sí, gracias de verdad por venir aquí a este espacio de Futuro San Luis. Acuérdense que nos encuentran en nuestras redes sociales como Futuro San Luis y en nuestra página como futurosanluis.com. Ahí estamos compartiéndoles toda la información de San Luis Potosí, de México y del mundo. Rodrigo, de verdad que es un honor estar contigo, contar con tu presencia en este programa que, como te lo platicaba tras bambalinas, pues el chiste es comentar con los principales actores de San Luis Potosí lo que está pasando en nuestro mundo. Me gustaría un poquito que le recordaras a la gente toda tu trayectoria brevemente. Resumida en 2 segundos. Enunciados. Bueno, gracias de verdad por la invitación. Yo soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, me he especializado en la parte del periodismo deportivo o en la comunicación deportiva, para ser más exactos. Tengo 18 años trabajando en estos menesteres. Arranqué un 26 de noviembre del 2003, lo tengo muy presente. Y he trabajado en tele, en radio, en medios digitales, algunas veces escribiendo algo, no tengo tanta experiencia en ese sentido. Narro la Liga MX actualmente para Grupo Radio Centro, en la Octava Sports. Me tocan narrar varias plazas del fútbol mexicano. Y dentro de mi experiencia, bueno, pues están unos Juegos Olímpicos, los de Londres 2012, algunos otros eventos importantes. He estado también mucho metido en el tema del automovilismo deportivo. Y pues eso es más o menos, me tardaría un poquito más, pero es más o menos lo que he hecho. He estado en medios como TV Azteca, como Fox Sports, como IM Sports. Y bueno, pues en el nivel local, en Global Media también estuve 6 años. Y bueno, pues la verdad muy, muy contento de este camino que nos ha faltado todavía conseguir algunos objetivos. Seguimos trabajando en ellos, pero bueno, creo que se han sembrado cosas interesantes y ahí estamos recogiendo la cosecha, como se dice, ¿no? Rodrigo, y desde el momento en el que tú decidiste estudiar comunicación hace algunos años, ¿cómo viste el panorama del periodismo, de la comunicación deportiva aquí en San Luis Potosí exclusivamente? Bueno, mira, lo que pasa es que yo llegué a San Luis Potosí en 2009. Yo vivía en la Ciudad de México, pues soy de la Ciudad de México. Yo estudié allá precisamente. Y cuando yo empecé, pues había muy pocos medios. La verdad es que eran los de siempre, ¿no? En tele, Televisa, TV Azteca, en radio, las 3, 4 estaciones o grupos que estaban presentes. Y cuando yo llego acá a San Luis Potosí, justamente, pues era algo parecido. Realmente estaban Televisa, TV Azteca. Televisa no tenía, hasta donde yo recuerdo, tanta fuerza porque no tenía una estación local como tal. TV Azteca sí la tenía. Estaban los grupos de radiofónicos también de siempre y ha ido creciendo paulatinamente. Algunos han crecido en ese camino, otros se han estancado, han surgido nuevos medios, unos muy serios, otros no tanto, y han surgido nuevos personajes dentro del periodismo deportivo, algunos que le hacen muy bien al medio y otros que no tanto. Pero bueno, pues al final es dependiendo lo que tú quieras hacer como profesionista y lo que la gente quiera consumir también, ¿no? Qué bueno que tocas ese tema de están surgiendo nuevas personas, nuevas voces que están hablando del deporte, pero también hay muchas personas que no tienen credibilidad y hoy en día tenemos a la mano un teléfono celular y todos somos reporteros y todos somos influencers y todos podemos conducir o podemos sacar alguna nota. ¿Qué opinión te merece, sobre todo en estos tiempos, por ejemplo, que ahora existan canales en donde personas que no han trabajado la profesión, que no tienen una formación periodística, estén hablando de deportes? Es que habría que separarlo, ¿no? Bueno, no sé, depende de varios factores. Para mí, el hecho de que todo el mundo pueda comunicar algo es algo positivo. El tema es cómo quieres tú dar ese mensaje, ¿no? El deporte, digamos que es de lo menos serio que pueda haber en un tema de consumo de información. O sea, si tú te equivocas al decir que metió un gol una persona y lo terminó metiendo otro, pues no pasa nada.
¿no? Contrario a que si hablaras de una cifra en un tema de muertos en un terremoto o cosas así, donde sí realmente afectarías con un impacto negativo a los que te están consumiendo, ¿no? Yo creo que es bueno, insisto, eso es bueno, pero también depende de la ética personal de cada individuo que está realizando eso, ¿no? Hoy día, por ejemplo, en el tema deportivo, a mí lo que yo creo que más daño le hace al periodismo deportivo es los famosos report fans, como se les conoce, que son los chavos o las personas en general que utilizan un teléfono celular para comunicar algo, pero con la playera puesta de un equipo, ¿no? El que sea. O sea, yo puedo comunicar algo del América, pero le voy al América. Entonces todo va a ser bueno cuando hable yo del América. Aún así los hayan goleado, voy a decir, nos ganaron 6-0, pero nos robaron. Pero el árbitro estuvo en contra de nosotros, pero tenían 13 jugadores los rivales, ¿no? Por utilizar frases, ¿no? Nunca vas a ser objetivo, y la objetividad hoy día pues tiene que ser la línea recta o la línea que te marque, ¿no? Por ejemplo, yo siempre he dicho que los que comunicamos deporte tenemos pasión. A todos nos apasiona algo, un equipo, un deporte, un deportista, algo, ¿no? Pero debes de saber separar esa parte, ¿no? No puedes llegar al micrófono y decir lo que tú sientes como aficionado cuando eres profesional de esto, ¿no? Claro, que es muy... Y eso pasa últimamente. Eso pasa últimamente. Y lo peor de todo no es las personas que lo hacen. Lo peor de todo es que los propios clubes, las propias instituciones lo permiten y los apoyan con tal de tener mayores impactos positivos. Mayores impactos positivos, y que no sea más lo que pese la crítica cuando tiene que ser, y sí que pese más los aplausos. Y eso es al final lo que creo yo le termina haciendo daño. Eso, y asimismo el propio club, o el equipo, o el atleta que tú me digas, ¿no? Porque aunque estén rodeados de porristas, pues la gente que realmente analice va a tener que darse cuenta que las cosas no están bien, ¿no? Y ahora que tenemos más acceso, digo, yo antes recuerdo que cuando jugaban nuestros equipos, pues bueno, no pasaba de que si estabas reunido te pelearas con el novio, el papá, el amigo, pero ahora tenemos las redes sociales. ¿Cómo ha influido las redes sociales en el mundo del deporte? Pues es que las redes sociales, sobre todo el Twitter, que es como más violento, más es una jungla, ¿no? De gente que saca todas sus frustraciones. El Instagram es el mundo rosa, el mundo que todos queremos vivir. El Facebook es para vender, creo yo. Y el Twitter es para atacarte, para que te ataquen o para atacar, dependiendo, ¿no? En el lugar que estés. Y eso ha permeado. Por ejemplo, en el caso del fútbol, los propios comentaristas o los comunicadores deportivos también somos responsables de eso, porque justo con esa irresponsabilidad con la que a veces nos manejamos, encendemos el colectivo. Y no nos olvidemos que el fútbol o el deporte que tú me digas, vuelva a lo mismo, es pasión y no lo piensas. El deporte lo sientes, no lo piensas. Y entonces cuando a ti te agreden al futbolista que tú quieres, al que piensas que es el mejor del mundo, o a tu equipo porque es la mejor playera del mundo y es el mejor equipo al que pudo existir en el planeta del deporte, y te lo tocan de manera negativa, te enciendes. Entonces tú por sí la persona es reaccionaria, ¿no? El individuo reacciona ante una agresión. Y cuando uno piensa que nos está agrediendo por un equipo de fútbol, pues entra el sentido de pertenencia. Hay veces que el equipo de fútbol es más importante que tus hijos. Y te lo digo ¿por qué? Porque hay personas que van al estadio y se pelean con otro sin importar que a los hijos les puedan pegar o los puedan lastimar o los puedan hasta matar. Lo que pasa en el Corregidor. Pero ha pasado ahí y ha pasado aquí en San Luis, claro. Ha pasado muchas veces en San Luis, ha pasado en Monterrey, ha pasado en la Ciudad de México, pasa en Argentina, pasa en todos lados. Ese es el problema, que hoy día la población mundial, hablo del tema deportivo, está enardecida y solo busca que alguien les prenda la mecha para explotar. Y pues la verdad es que es difícil, ¿no? Es difícil controlarlo, pero mucho sí tenemos que ver nosotros como comentaristas deportivos, y los propios influencers y las propias redes sociales y los propios clubes, porque ahora los clubes también se dedican a mandar tweets provocadores, entre comillas, con un toque de comedia y esa parte, para incitar al rival, digamos, pero se les olvida que tienen todo un número importante de seguidores detrás. Entonces, si el community manager le tira una apuesta un tanto agresiva, entre comillas, al community manager de su próximo partido, o del equipo de su próximo partido, pues termina por encender las cosas. Entonces creo que hoy día hay que ser más responsables
tanto para utilizarlas como para utilizarlas tú como creador de contenidos, como para el que las consume. Qué bueno que tocas el tema de la seguridad y precisamente te decía yo el caso del Querétaro contra el Atlas, este desafortunado desencuentro, diría yo, en donde pues hubo varios lesionados. ¿Cómo garantizar tanto los clubes, en los equipos y los gobernantes que el aficionado esté seguro en un encuentro? ¿O qué se Yo te había dicho que no habláramos de política, pero tiene que ver, en esa parte sí tiene que ver. Te voy a decir por qué. Porque mientras la gente que hace las leyes, la gente que genera los castigos por un delito, no tipifique la violencia en los estadios como tal y genere castigos reales o multas que de verdad le duelan a la gente, no va a pasar de ahí. O sea, el problema con el fútbol mexicano es que nos gustó mucho lo que se veía en Argentina y trajimos barras del fútbol argentino o barristas del fútbol argentino a que generaran ese ambiente. Hasta ahí todo va bien y está muy padre. A mí me encanta cómo se ven los estadios con la gente cantando, brincando. Las banderas ya no hay, pero sí los trapos que se les llaman, los cantos y todo eso. Está muy padre. Pero cuando todo se sale de control, el problema es que agarran a 1, 2, 3 y a los 15 minutos están fuera. O pagan 500 pesos por una multa y están fuera. Entonces no les genera absolutamente nada. Pero también que no existen los cuerpos de seguridad suficientes para garantizar. Pero es que también, eso. mira, te voy a decir una cosa, los gobiernos es que no alcanzan, el personal de seguridad no alcanza, hablando del tema de los gobiernos municipales o estatales, y la gente de seguridad privada no está capacitada para controlar un colectivo de tanta gente. Entonces ahí tiene que caber en la educación de la gente, y si la gente no es educada, pues la tienes que educar. ¿Cómo? Castigándola cuando no se comporten como se tienen que comportar. Tú generas un desmán en un estadio, te vas a la cárcel 1 o 2 años, y si lastimas a alguien, pues te vas otros 5, y si matas a alguien, pues no sales. Entonces, solamente así van a aprender las personas, pero los barristas o la gente que no va con estos grupos y terminan generando este tipo de violencia, si no reciben castigos, pues están campantes, son prácticamente personas que son inmunes a cualquier situación y por eso no se ha erradicado. Yo creo que en el momento en que como pasó en Inglaterra, cuando la primer ministro Margaret Thatcher se metió de lleno y dijo hasta aquí con los hooligans, hasta ahí con los hooligans. Y hay episodios, sí, después en los euros y en los mundiales y todo, pero pues porque ya no están dentro de Inglaterra y entonces se sienten libres. Pero si esto pasara en México, creo que cambiarían las cosas. Están más preocupados tanto en la liga como los gobernantes, como las autoridades, en otras cosas, cuando hay este tipo de situaciones que tendrían que atacar, ¿no? Y un factor muy importante, la venta de alcohol. Y ahora que se acerca en noviembre, el 20 de noviembre, la inauguración de Qatar 2022, la venta de alcohol. En los estadios vemos que el ambiente empieza a ser familiar y de pronto empezamos a ver acumulándose vasos. ¿Qué opinión te merece tanto aquí en México que se sigue vendiendo alcohol como ahora en el Mundial de Qatar, que está prohibida la venta en los estadios? Es que mira, todo ha ido creciendo. Yo me acuerdo que desde niño que mi papá me llevaba al estadio de fútbol. Mi papá es necaxista, entonces nos llevaba al Estadio Azteca. Y siempre se ha vendido alcohol. Y siempre ha habido broncas y siempre ha habido que se pelea uno que está medio loquito contra otro que está medio loquito del otro equipo, ¿no? Eso no va, o sea, no es algo nuevo, ¿no? Y yo no le echaría la culpa al tema de la venta de alcohol. La realidad es que también las cervecerías y bueno, hoy ya no las marcas de vinos, pero sí las marcas de cerveza, las grandes marcas de cerveza, pues son muchas veces las que sostienen a los equipos o son parte de lo que sostiene a los equipos con un patrocinio fuerte. La propia liga lo tiene. El tema es que no hay, yo vuelvo a lo mismo, no hay una educación. No hay una educación en el consumo, no hay una educación en la venta para los propios equipos. Y por supuesto, pues esto se sale de control. Lo de Qatar, bueno, pues pasa más por un tema religioso, pasa más por un tema de creencias y de ese tipo de situaciones que la FIFA ya lo permitió, seguramente se va a ver afectada con alguna de sus marcas, pero seguramente también lo tenían dentro del presupuesto, ¿no? Ellos sabían que al otorgarle a Qatar la sede, podían tener ese tipo de situaciones que los limitaran. Pero en el fútbol mexicano yo creo que todo tiene que ver con un tema de educación. No, mira, te apuesto lo que quieras que si dejan de vender cerveza en los estadios, aún así va a haber violencia. Seguramente un poco menos, pero aún así. Porque hay gente que mete sustancias prohibidas o que ya llegan con sustancias prohibidas, fumadas, inyectadas, lo que tú me digas. Entonces, no pasa por un tema de a quién le vendes y a quién no.
Hay personas que se toman 5, 6, 7 o hasta 10 cervezas y salen muy mal del estadio, pero no se meten con nadie. O sea, disfrutan el partido, disfrutan estar con sus amigos. Y hay gente que con una o con dos o sin tomar es violenta. Entonces, yo creo que vuelve a lo mismo. Ahí la clave es educación y control. Control por parte de la gente que consume y de los que son organizadores de los espectáculos. Claro, control, esa es la palabra más importante. Y precisamente hablando de estas decisiones que toma la FIFA, tomó la decisión de hacer un mundial en un país muy controversial, en donde claramente está prohibido, pues así no me gustaría llamarlo así, pero prohibido la homosexualidad. Y a México lo han multado muchas veces por este grito que consideran ellos homofóbico. ¿Qué opinión te merecen estos dos conceptos? Bueno, ahí entra un poco la incongruencia también, porque la FIFA castiga a México con un grito, que para ellos es homofóbico, para la gente en México es de echar relajo, que la utilizas para muchas cosas, claro. No quiere decir que esté bien, no estoy diciendo que esté bien o mal, simple y sencillamente contextualizar, pero no tiene esa connotación para agredir a alguien, claro, que sea de esa preferencia, de diferente preferencia sexual, ¿no? Pero la gente no lo entiende o FIFA no lo quiere entender así, pero sí le otorga el mundial a un país que es abiertamente homofóbico, o le otorga partidos a un país como Hungría, donde también atacan a la gente de la comunidad LGBT, y ahí no dicen nada. Entonces, ¿por qué? Porque hay dinero de por medio, y es un dinero que se van a embolsar en la FIFA. Entonces, ahí sí no hay agresión. Entonces, vuelvo a lo mismo, es un tema de incongruencia. La FIFA es incongruente en muchísimos sentidos, Tienen un lema que dice no al racismo, pero no les importa en ciertos países, no les importa en ciertas comunidades, y no les importa dependiendo de los signos de peso que le vayan a redituar. Entonces, si tu máximo organizador de todos los campeonatos de fútbol en el mundo tiene esa incongruencia, imagínate cómo se manejan cada uno de los países, ¿no? Porque además cada uno tiene su idiosincrasia y tiene esa parte. Mira, Qatar, lo que sí te puedo decir es que Qatar nunca ha ocultado nada. Qatar siempre ha sido abiertamente anti-LGBT y no respeta los derechos de las mujeres y no respeta muchísimos derechos humanos, pero aún así ellos nunca lo han ocultado, ellos así se han manejado, y es un tema cultural de miles de años, ¿no? Y no es el único país, son varios países que se rigen bajo la religión musulmana que así lo hacen, ¿no? Y aún así la FIFA les otorgó el mundial. Si la FIFA realmente tuviera tan claras sus políticas y sus valores, pues muy seguramente África jamás, o esa parte del mundo jamás habría recibido un mundial de fútbol. Jamás. Entonces, pues la culpa no es de Qatar, la culpa es de la FIFA. La culpa es de la FIFA que permitió todo eso. Y hay que ver, y va a ser un mundial políticamente muy delicado, porque donde Qatar encarcele a alguien de un país que sea enemigo de ellos, se va a venir un problema social importante. Bueno, ojalá no se dé, pero hay que estar con pincitas en ese sentido, porque seguramente en un tema de... Hasta los festejos, ¿no? Sí, no, de todo, de todo. Digo, es que hay muchas reglas que son hasta exageradas. Nuestra afición es una de las aficiones que más mundiales ha asistido, ¿no? No, y que de los que más boletos compran. Claro. Estamos en crisis, pero los mexicanos van a todos los mundiales. Vamos a todos los mundiales. Pero el tema es que, muy seguramente habrá algún mexicano que lo detenga, no estoy casi seguro. Y sudamericanos y lo que tú me digas. El tema es cómo se va a manejar en cuanto a un tema de política exterior o como se le llame. No soy especialista en ese sentido, pero sí un tema de relaciones internacionales en la cual los embajadores y los gobernantes, los presidentes de cada país van a tener que estar intercediendo de manera muy continua, estoy casi seguro. Y ojalá el Mundial en Qatar no desencadene otro tipo de cosas, pero creo que puede haber ingredientes para que suceda. Una de las cosas que puede desencadenar va a ser la desilusión de los mexicanos. ¿Cómo nos va a ir? ¿En el Mundial? En el Mundial. Híjole. ¿Cómo crees que le vaya a México? No, bueno, en esta actualidad o en la actualidad yo creo que no podemos pensar en algo distinto a lo que hemos visto en los últimos mundiales. Y yo me iría a lo mejor hasta que ni clasifiquemos de los grupos. El tema es que todos estamos esperanzados a que México en los mundiales se crece. Y ante los rivales fuertes se crece, ¿no? Siempre le ha hecho grandes partidos. Alemania se lo hizo, Argentina en 2006,
a Francia en el 2010 en Sudáfrica, aunque Francia era un desastre. O sea, cada mundial tiene capítulos muy padres con distintos equipos y con distintos actores. Y estamos esperanzados en eso. Hoy futbolísticamente México creo que no tiene con qué competir, la verdad. Y lo vemos no solamente en la selección, lo vemos ahora en los partidos estos amistosos de la Liga MX con la Liga MLS, o en lo que sucedió con Pumas, que yo no creo que lo de Pumas sea un reflejo del fútbol mexicano, es un simple y sencillamente es que Barcelona es mucho equipo para Pumas, pero o para el que vaya, o sea, no nada más hablo de los Pumas, pero lo vimos con estos Pumas sí en la Conca Champions, que se supone es el nivel, y los golearon en una final. O sea, México no ha crecido como tendría que crecer y los otros países sí lo han hecho, pero eso no significa que por ello México vaya a tener un pésimo mundial. Yo creo que habrá que esperar a que en esta recta final, en estos meses que quedan, Martino y sus auxiliares y los propios futbolistas eleven su nivel, pues a lo mejor no al 100% porque es complicado, pero sí que lleguen a jugar mejor. Y a lo mejor nos puede alcanzar para jugar otra vez el cuarto partido. Yo el quinto, no sé, yo creo que sí lo veo complicado. Mientras no nos quedemos en 3, creo que lo demás pues va a ser algo normal, algo que ya hemos vivido desde que yo me acuerdo, desde Estados Unidos 94, prácticamente. Pues bueno, aprender las veladoras, ¿verdad? Pues sí, en quien crean. Oye, Rodrigo, y antes de despedirnos, ¿estamos preparados? ¿México está preparado a nivel de infraestructura, de afición, de desarrollo para poder atender ahora en vistas del Mundial del 2026 que se va a compartir con Canadá y Estados Unidos? Pues mira, van a ser pocos partidos en México. La verdad es que van a ser 3 sedes, que es el Estadio Azteca, el Estadio de Chivas y el Estadio de Rayados. Mira, como estadio, creo que tanto el de Guadalajara como el de Monterrey necesitarán algunas situaciones de aquí al 2026 de arreglarlos y luego sí, pero son estadios de primer nivel. El Estadio Azteca yo sí creo que ya quedó muy obsoleto, pero no hay un símbolo deportivo en México que nos represente como el Estadio Azteca y tenía que ser sede del Mundial sí o sí, ¿no? Yo creo que el tema pasa más por las ciudades. O sea, las ciudades como la Ciudad de México, como está acomodado el Estadio Azteca, que ya se lo comió la urbe, va a ser bien difícil. Van a tener que invertir muchísimo en infraestructura. Guadalajara seguramente también, aunque el estadio de Guadalajara realmente está en Zapopan y el de Monterrey realmente está en Guadalupe, pero también tiene complicaciones para llegar. El de Guadalajara la verdad no lo conozco, pero el de Monterrey sí, el de Rayados. Y para llegar al estadio es complicado, no hay estacionamientos, o sea, es difícil. Sí, entonces el tráfico es horrible. va a haber un tema de infraestructura y de inversión importante. Hay que ver el tema del agua ahora con Monterrey. Yo no sé cómo va a estar la crisis de aquí a 4 años que toque esa parte, cómo se vaya a manejar. O sea, estamos pensando en 4 años y hoy la crisis en Monterrey, por ejemplo, del agua de Nuevo León, es durísima, ¿no? Y se prevé que en el país va a estar igual o peor. Entonces, yo creo que hoy México podría estar... Si el Mundial fuera ahorita, tal vez estaría preparado para recibirlo. De aquí a 4 años, en temas de infraestructura y esa parte, pues probablemente, pero el tema social, a mí es lo que realmente me preocupa. Y más que venimos de una pandemia y ahora toda la gente está como desbordada, ¿no? Sí, ¿no? Y venimos de una pandemia y no ha terminado, la realidad es que no ha terminado. Se habla de otras crisis sanitarias que podrían venirse en el futuro. La verdad es que estamos viviendo como planeta un momento durísimo y nos toca pues, nuestra parte de responsabilidad. Lo que nos toque como responsabilidad lo tenemos que cumplir porque si no, pues, nos va a llevar el tren, es la realidad. Así es, Rodrigo. Pues te agradezco mucho que hayas estado aquí en Frente a Frente. Un mensaje para la gente antes de despedirnos, sobre todo de tu área del deporte. Pues bueno, antes que nada, muchísimas gracias Raquel por la invitación. Y bueno, pues que sigan pendientes de los contenidos que se están generando, por supuesto. Y lo que me tocaría a mí decirles es que pues se metan con los deportes de San Luis, ¿no? Que se metan, pero no nada más con el fútbol. Hay pilotos potosinos que están destacando muchísimo en distintos campeonatos. Hay atletas, hay tenistas, hay raquetbolistas, hay bolichistas, hay ciclistas, hay beisbolistas en las grandes ligas, pilotos en la NASCAR. O sea, hay muchísimos atletas que nos representan mejor incluso que el fútbol. Entonces, hay que consumir eso, hay que darles ese lugar. No digo que dejen de apoyar el fútbol es lo que a todos nos gusta más. A todos nos gusta más esa parte, pero hay muchos deportistas y hay que apoyarlos así, consumiendo, haciendo ruido de ellos, reconociéndole lo que sucede, porque además
con ese reconocimiento van a obligar a las autoridades a que ellos también los reconozcan y que también los apoyen y que entiendan la importancia que realmente tienen como representantes de San Luis. Hoy el deporte en San Luis no tiene el apoyo que debería de tener. Y no hablo del gobierno exclusivamente, o sea, hablo de la propia iniciativa privada que tendría que meterse más. Yo creo que desde las escuelas, Rodrigo. Desde se las permite, propias escuelas, ¿no? O sea, exactamente. porque nada más enseñan 3 deportes. Sí, exactamente. O mira, a lo mejor que a lo mejor no vas a poner una pista de, no sé cómo se llama, de boliche en una escuela, ¿no? Si tienes una bolichista destacada, pero sí permitiéndoles viajar, apoyándolos en equilibrar el tema académico con el tema deportivo. El deporte, a final de cuentas, también es parte de la educación y te genera disciplina y te genera compañerismo y te genera muchas cosas positivas que pueden permear en lo académico. Pero muchas veces las escuelas no están preparadas para eso, o no les interesa o no quieren. Entonces hay que pensar en eso, hay que apoyarlos así. Y en el tema del fútbol, que es lo que más nos compete en muchas ocasiones, pues que se porten bien y que apoyen, ¿no? Que apoyen y que hagan que San Luis realmente sea una plaza que pese, pero que pese positivamente, ¿no? Ese es el mensaje, que pese positivamente. Así es. Gracias, Rodrigo. Gracias, desde tu Raquel. casa. Y gracias a todos los que nos siguen a través de nuestras redes sociales y de nuestra página. Acuérdense, estamos como futurosanluis.com y también como Futuro San Luis en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Mi nombre es Raquel Pérez Mendoza. Les agradezco mucho su compañía, como siempre.